paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios, hoy estudiamos una vez más la escuela dominical. Cierra tus ojos, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta hora, que nos ayude y sobre todo que nos ayude a aprender cada día más de su palabra. Señor Jesús, gracias te damos porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra que podemos estudiar cada día, Señor. Bendice la vida de los niños, Señor, y permítenos el día de hoy aprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, yo soy la hermana Sheina y seguimos en el mes de agosto que se conoce como el mes de la Biblia. Es cuando celebramos a este libro maravilloso que Dios nos ha dejado. Aquí tengo yo mi Biblia. Este es un libro hermoso que nosotros estudiamos, que nosotros leemos todo el tiempo porque es la palabra de Dios. Y precisamente vamos a hablar el día de hoy, vamos a compartir la pantalla. Quiero que, bueno, antes de eso, recordemos no estoy compartiéndote pantalla completa, que recordemos nuestro tema general, el tema general de todo este trimestre, y acuérdate que se llama Conociendo mi Biblia. Recuerda el segundo punto doctrinal. Espero que si no sabes qué es un punto doctrinal, ya le hayas preguntado a tu papá, a tu mamá, a tu instructora, a tu pastor, qué es un punto doctrinal y cuál es el segundo punto doctrinal. Aquí tiene unas palabras diferentes, pero el sentido es el mismo. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Por lo tanto, la única regla de fe. Todos debemos reflejar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Y vamos a ver un pequeño repasito. Yo creo que tú te acuerdas perfectamente bien de nuestros números claves del Antiguo Testamento. 512, 5512. ¿Los puedes decir? 512, 5512. Ahora vamos a ver si te acuerdas de las divisiones. ¿Qué significan estos números? Yo lo voy a decir, luego tú le vas a poner pausa al video y tú lo vas a repetir de memoria. 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Ponle pausa al video y ahora hazlo tú. Una vez que lo has hecho, ahora espero que te acuerdes de cómo se llama cada uno de los libros. Cada uno de los libros, espero que lo tengas bien, bien presente. Y ya terminamos nuestro estudio del Antiguo Testamento. Esto ya está terminado. Vamos ahora a ver o a iniciar el Nuevo Testamento y nuestro tema del día de hoy se llama el Evangelio de Poder. Quiero decirte que el Nuevo Testamento no tiene números clave, así como el Antiguo Testamento, que tiene una uniformidad en los números. El Nuevo Testamento no. Hoy vamos a ver 4 evangelios, eso sí, 4 evangelios que seguramente tú ya te sabes los nombres al menos. El Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Aquí están en desorden, aquí en esta imagen, ¿eh? Pero esos son los 4 evangelios. No tiene un orden el Nuevo Testamento. No esperes que los números aparezcan. En realidad no, en realidad es 4, 1, 13, 9, 1. No, el Nuevo Testamento es completamente diferente. Entonces, no esperes así como una clave de números. Pero el día de hoy sí vamos a ver los 4 evangelios. Este es el número de hoy, 4 evangelios, y los evangelios son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y aquí te dejo la base bíblica del día de hoy. Léela, ponle pausa al video, lee la base bíblica para que tengas un panorama más amplio de lo que vamos a estudiar hoy. Ya que has leído tu base bíblica, vamos a ver ahora cada uno de los evangelios, qué es, quién los escribió, cuándo los escribieron, por qué los escribieron, y vamos a conocer a estos 4 hombres, estas 4 personas que Dios escogió para que escribieran su historia, la historia del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a empezar con el primero. El primero de los evangelios es Mateo. Mateo nunca se identifica en el escrito, o sea, nunca escribe, nunca leemos en el libro que diga, yo, Mateo, escribí no, nunca vemos una frase así. Aunque nunca se identifica el autor, los primeros cristianos atribuyen la obra al apóstol del Señor que fue recaudador de impuestos. Cuando, perdón,
Cuando los libros de la Biblia se iban escribiendo, o sea, no se escribieron todos juntos y luego se llevaron a la imprenta y se hizo un libro, así no fue el proceso de la Biblia. Algún día hablaremos de eso, pero así no fue el proceso de la Biblia. Cuando ellos iban escribiendo, de hecho, ni siquiera tenían pensado que se formara un libro. Ellos presentaban sus escritos a la iglesia de ese tiempo y no había necesidad que escribiera, por ejemplo, yo soy Mateo y yo escribí, no, porque toda la gente sabía que lo había escrito el apóstol del Señor Jesús, que se llamaba Mateo y que había sido recaudador de impuestos. Mateo tiene una preocupación por escribirle a sus hermanos judíos. Si tú has leído, y seguramente sí, sí has leído en el Evangelio según San Mateo, y de repente ves que hay una frase muy repetitiva en el Evangelio según San Mateo y dice, oísteis que fue dicho, o como los profetas escribieron, o como en el antiguo tiempo se hacía. O sea, Mateo siempre trata como de que los que están leyendo sus escritos recuerden lo que era la ley judía, ¿no? En el, en el Sermón del Monte, por ejemplo, que es en Mateo, a partir del capítulo 5, se utiliza mucho esta frase, oísteis que fue dicho. Entonces, ellos ya conocían la Biblia en realidad, dónde fue dicho, dónde se escribió, pero como las personas que estaban leyendo sí entendían esta frase. Oh, sí, sí, así se decía. Y Mateo recalca que el Señor decía, ¿verdad? Pero yo os digo. Entonces, el Señor estaba haciendo algunos cambios en la ideología de las personas, pero esto, aunque las personas de aquel tiempo lo entendían muy bien, para nosotros es un poco difícil entenderlo. El Evangelio se centra en las palabras del Señor Jesús. Vemos en este libro al Señor Jesucristo como un maestro, como alguien constantemente, Mateo nos lo muestra, constantemente está enseñando, enseñando. Este es el Evangelio de Mateo. Vamos ahora con el Evangelio según San Marcos. Se cree que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse. La verdad es que no tenemos muy claro, no sabemos si Marcos conoció al Señor Jesús personalmente. No sabemos si estuvo o lo vio hacer milagros o todo eso, no lo sabemos, pero sí sabemos por lo que nos cuenta el libro de los Hechos, que vamos a ver la próxima semana. El libro de los Hechos nos cuenta que la mamá de Marcos era una mujer muy activa en el tiempo de la iglesia primitiva. De hecho, espero que te acuerdes de esto la próxima semana, te lo voy a recordar, pero cuando el apóstol Pedro fue encarcelado y que el ángel abre la puerta de la cárcel y Pedro sale, a donde va, ¿te acuerdas que hay una historia que dice que toca la puerta y una muchacha oye, pero no le abre la puerta, solo oye que es Pedro? Bueno, era la casa de la mamá de Marcos. Entonces, la casa de la mamá de Marcos en ese tiempo era un punto de reunión. Por eso sabemos, o sea, cuando nosotros leemos toda la Biblia, vamos tomando datos y vamos entendiendo la Biblia, chicos, quiero decirles que es una historia completa. Son 66 libros, es cierto, pero es una historia completa. Cada libro se relaciona con el otro, porque es la historia de Cristo, la historia de Dios. Se cree que Marcos no escribió sus recuerdos, sino en realidad escribe las memorias del apóstol Pedro. Y se cree también que este evangelio se escribió en Roma. Algunas personas estudiosas de la Biblia, estas personas que estudian mucho, creen que cuando Mateo y Lucas escribieron su evangelio, ya habían leído el evangelio de Marcos, que vuelvo a repetirte, se cree que son las memorias del apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesús. Entonces, aunque Marcos no fue un discípulo del Señor Jesús, sí podemos confiar que sus escritos son las memorias del apóstol Pedro, alguien que conoció perfectamente y cercanísimamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, el Evangelio según San Lucas. Tampoco tenemos en los Evangelios, o sea, no nos menciona el nombre de Lucas, porque Lucas no era judío, Lucas era griego. ¿Cuándo conoció el Evangelio Lucas? La verdad es que no lo sé, no tenemos tampoco ese registro, pero quien nos habla mucho de Lucas
es el libro de los Hechos, otra vez, que por cierto, también el libro de los Hechos lo escribió Lucas, pero ahí se menciona mucho, Lucas era un compañero del apóstol Pablo y también sabemos que era un médico. Lucas era un médico de medicina, o sea, él se dedicaba a curar a las personas. Es el único que nos narra las memorias de María, la madre del Señor Jesús. Cuando empezamos a leer el Evangelio según San Lucas, te acuerdas que Lucas es el único que nos platica el nacimiento de Juan el Bautista, por ejemplo. Lucas es el único que nos narra la cuestión de los pastores en Belén. Lucas es el único que nos narra la aparición del ángel Gabriel a María. Todas estas cosas, quien las recordaba perfectamente bien, pues era María. Por eso Lucas, porque Lucas dice que hace una gran investigación. En el capítulo 1, en el versículo 1 dice, no es cierto, en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, desde su origen, escribírtelas por orden. O sea, Lucas se dedicó a hacer una investigación y seguramente una de las personas que Lucas entrevistó fue María. Por eso él obtiene todos estos datos que no tienen los demás evangelistas. No sé si no lo sabían, yo creo que sí, yo creo que Juan y Mateo sabían estas historias, pero no les parece quizás tan importante escribirlas como a Lucas. A Lucas le parece muy importante escribirnos estas memorias y qué bonito porque son de las historias más bonitas de la Biblia, los pastores, todo lo que encierra el nacimiento del Señor Jesucristo, lo que recordamos en los tiempos de Navidad, todo eso, bueno, pues nos lo muestra Lucas. Es el evangelio, ay, sí, aquí, perdón, se nos fue un error de dedo y están juntas las palabras, pero es el evangelio que más milagros de sanidad contiene. ¿Te das cuenta de esto? Esto es algo muy especial porque Lucas, que era un doctor, que era un médico, es el que más nos habla de los milagros de sanidad. Quiero decirte también un dato curioso. Lucas es el único que nos dice que cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Es Lucas el que lo menciona. Y esto es, si tú haces una investigación, bueno, pues eso es un fenómeno médico, es un fenómeno físico. Lucas lo sabía. Y entonces Lucas escribe esto en su evangelio. La verdad es que todos los evangelios son maravillosos, dignos de que los estudiemos. Bueno, no quiero decir cuál es mi favorito porque no deberíamos tener favoritos. Toda la Biblia es hermosa porque es la palabra de Dios. Y vámonos por último al Evangelio de San Juan. Este Evangelio es diferente de los otros tres. Los otros tres Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan datos biográficos, es decir, nos hablan de la vida del Señor Jesucristo, algunos en orden, como Lucas trata de ponerlo en orden. A Marcos no le interesa tanto el orden, él trata así como que una cosa y luego otra, y no nos habla tanto de que esto pasó primero, esto pasó, no. Pero Juan se ocupa más en decirnos lo que el Señor Jesucristo dijo que lo que el Señor Jesucristo hizo. Los otros tres evangelios nos hablan de el tiempo, la biografía, dónde estaba, dónde vivía, qué hacía. Juan no. Juan se centra en explicarnos lo que el Señor Jesucristo dijo. Y Juan, en sus primeros capítulos, no habla del Señor Jesucristo aquí en la tierra, sino habla del principio de la creación, el principio del mundo. Habla de Juan el Bautista también, pero no nos habla de su nacimiento y de Zacarías y Elizabeth, no, nos habla en otro sentido. No, Juan es un evangelio bien diferente, bien hermoso. Dice aquí que es el evangelio que más detalles nos da de la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesús. Es el único que nos habla del discurso que el Señor tuvo, el último discurso que tuvo con sus discípulos, y ocupa Juan muchos capítulos, varios capítulos, muchos versículos para decirnos todo lo que pasó. Es el único que nos narra acerca de la humildad del Señor Jesucristo cuando le lava los pies a sus discípulos. Juan utiliza el número 7 en sus evangelios porque habla de 7 milagros de sanidad y habla de 7 descripciones. Si lees con mucho detenimiento, vas a encontrar 7 veces que el Señor dice, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy, o sea, habla de 7 cosas que el Señor se describe a sí mismo, yo soy.
Son 7 descripciones, perdón. Juan es un evangelio que nos invita a pensar, porque hay cosas que cuando tú las lees por primera vez no las entiendes del todo, tienes que pensarlas, tienes que razonarlas, pero también nos invita a tener fe, a creer sin que haya una explicación de lo que está sucediendo. En los primeros textos, en los primeros versículos del Evangelio de San Juan, nos dice, hay un texto muy bonito que nos dice así, ah, este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ese es el texto que te digo que está bien bonito. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y se trata, o aquí el escritor, el apóstol está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz verdadera. Los 4 evangelios son dignos de estudiar, dignos de leer. Mateo nos habla de las enseñanzas de Cristo, Marcos de las acciones de Cristo, Lucas de la misericordia de Cristo y Juan nos da muchas pruebas de que Cristo es Dios. Podemos estudiarlos con la confianza de que lo que dice ahí es verdad. Aunque no nos haya tocado verlo con nuestros propios ojos, aunque no haya quizás ¿cómo? No, no sé cómo explicarlo, pero una prueba, porque hay gente que dice que la Biblia no es verdad, que la Biblia es mentira. Y yo te voy a dar una prueba de que el mundo, quiera o no, ha aceptado que nuestro Señor Jesucristo vino a dividir la historia. Porque cuando estudiamos historia en cualquier parte nos dicen, esto sucedió en el año tal antes de Cristo o en el año tal después de Cristo. No dividimos la historia en el año de cualquier otra persona, en el nacimiento de cualquier otra persona, en la muerte de cualquier otra persona. La historia solamente habla de Cristo, porque dice Juan que es la luz verdadera que había venido a alumbrar a todo hombre. El objetivo de los evangelios es que nosotros conozcamos la obra redentora de Cristo Jesús. El objetivo de los evangelios es que conozcamos que Cristo es nuestro Salvador. El objetivo de los evangelios es que creamos que murió en la cruz del Calvario por nosotros y que resucitó, que no está muerto y que ahora está sentado al lado derecho del Padre pidiendo por ti y por mí. La lectura de los evangelios debe ser algo obligado para nosotros los niños cristianos. Debemos amar a Dios, amar su palabra y leer los evangelios para conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice nuestro texto. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Para que puedas ir por todo el mundo y predicar el evangelio, tienes que conocer el evangelio que está escrito en estos 4 libros. Aquí, te los voy a poner, aquí está, mira, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está escrita la obra redentora, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, yo te invito a que los leas. 4 evangelios, aquí tenemos 4 evangelios. Vamos a memorizar los nombres esta semana: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios. Pero ahora vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por la obra salvadora de Cristo Jesús que está narrada para nosotros en estos 4 libros. Señor Jesús, gracias, gracias por tu amor, Señor, porque amaste tanto al mundo que diste a tu único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y ahora está vivo porque el Señor resucitó. Yo te ruego, Señor, que los niños reciban en su corazón como único y suficiente Salvador a Cristo Jesús. Si alguno de los niños que hoy nos está escuchando no te ha recibido en su corazón, Señor, sálvale, salva a los niños. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, el Señor les bendiga mucho. Apréndete los 4 evangelios. Yo soy la hermana Shaina. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós.